Déjenme les platico rapidísimo de la tarea. Sí, le pusimos, considero yo que suficiente tiempo, pero ya ustedes me dirán si nos extendemos unos días más, no tengo problema, pero sí hay que tratar de revisarla. Tenemos tiempo, pues digamos que oficialmente hoy es el primer día en que se las estoy. Ahí está. La puse en la nube por si hay algún errorcillo por ahí, se modifica rápido y aparece luego, luego. Esta primera parte, le estoy poniendo entrega 24 de septiembre. Eso significa que son, pues más o menos 12 días a partir de hoy. Eh, Tenemos pues este fin de semana que viene y este otro, si necesitan, por ejemplo, pasarla al día lunes o algo así, no hay problema. No, pero sí revísenlo para que ustedes me vayan diciendo cómo está el asunto. Toda esta primera parte no le hice cambios, salvo que agregué el ejercicio 12, que es ese contraejemplo que les había puesto en algunas notas sobre la función que no es integrable, que una de las integrales iteradas sí existe, pero la otra no. Entonces sí es importante que revisemos ese ejercicio. Eso es lo único que modifiqué de la primera parte, pero de la siguiente hay algunos ejercicios de teoría, me parece que son uno, dos, son como tres ejercicios teóricos en los que hay que probar algo. Me parece que era el 4 también, ajá, exacto, el uno, 2 y el 4 son teóricos, pero el ejercicio 3, 5, 6, 7 y 8 son puras cosas de calcular. En algunos casos no hay que calcular la integral como en el ejercicio 5, sino nada más interpretar las regiones y deducir en qué orden la integración es un poco más sencilla, ¿verdad? Entonces es básicamente lo que estamos pidiendo. Eh, sí les encargaría de favor que cada quien escriba su respuesta. No tengo yo ningún problema si trabajan en equipos, si se juntan. Eh, Inclusive habíamos platicado que podíamos trabajar por parejas para discutir estos, ¿verdad? Creo que en algún momento lo mencionamos. Sí, sí se dijo. Ujú. Pero chéquenlo, chéquenlo. Yo creo que con las clases de ayudantía que hemos tenido y los ejercicios que hemos hecho en clase, las notas que tenemos, yo creo que es más o menos que sí es realizable, ¿verdad? En el tiempo que estamos pidiendo. Pero bueno, chéquenlo. ¿Sale? Chéquenlo, chéquenlo, vayan intentándolo, sobre todo esta segunda parte. Se vale que utilicen GeoGebra, para para deducir cuáles son las regiones, para dibujarlas, inclusive si elaboran su PDF, le dejan el espacio y luego le pegan las imágenes que vayan generando, también se vale. ¿Sale? Y de hecho sería lo deseable, pero ya ustedes me dirán. Revísenlo, siento yo que hay ejercicios representativos, no son demasiados, creo yo. Algunos probablemente inclusive ya los hicimos en clase o son muy similares. Entonces, revísenlos. Si hubiera dudas, tanto conmigo como con Ulises, lo vamos checando en clase también. No tengo igual tampoco ningún problema. Me avisan, ¿vale? Y perdón por el retraso de entregárselas, pero me había ganado el tiempo, pero ya está. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Muy bien. Yo creo que, híjole, no sé cómo iremos de tiempos en los exámenes. Me gustaría a lo mejor hacer otra. Porque no llevamos 5 semanas todavía, ¿verdad? ¿Qué semana de clase será esta? Esta es la cuarta.
Es la cuarta, ¿verdad? Ok. Sí me gustaría, yo creo que esta semana terminamos cambio de, bueno, la teoría de cambio de variable, habrá que ver qué ejercicios propone Ulises. Y me gustaría también incluir la integral de línea, que es el otro tema, y yo creo que vendría quizás otra tarea para preparar ya un examen. A lo mejor hacemos examen como en la sexta semana, para que lo vayan estudiando, se vayan preparando y y no nos agarre desprevenidos, ¿verdad? Pero bueno, vamos checándolo igual. Yo creo que por ahí les iremos platicando y iremos viendo cómo vamos avanzando. Bueno, ok. Entonces, ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya se ve. Sale, muchas gracias. Pues entonces, hay algunas cosas que hay que decir sobre el cambio de variables. Creo que ya platicamos un poquito. Yo creo que, y si alcanzaron a leer algo, pues nada mejor, ¿verdad? Pero la clase pasada, vamos a ponerle así, prolegómenos, o las consideraciones que hay que hacer antes del teorema de cambio de variables. Eh, ya se habrán dado ustedes una idea en qué consiste y si no, pues de todos modos ahorita lo checamos. Bueno, platicamos en la clase pasada que si teníamos una transformación lineal, por ahí hicimos incluso un ejemplo, si tenemos una transformación lineal de R2 a R2, vamos a poner ejemplos de R2 a R2 para que vayamos generando intuición, pero ustedes saben que las cosas que vamos checando se pueden extender a más dimensiones. Entonces, si tenemos una transformación lineal, lo que vimos la clase pasada es que si omega es un paralelogramo en el dominio, incluso por ahí pusimos los puntitos y toda la cosa, omega es un paralelogramo en R2, entonces lo que nos permitía decir la transformación lineal es que la transformación de ese paralelogramo es un paralelogramo también. Ahorita yo creo que en algún momentito retomamos las notas de esa sesión. En este sentido, si nosotros conocemos los vértices de un paralelogramo en el dominio de la transformación, pues podemos conocer cuáles son los puntos cuál es el paralelogramo a donde mandamos esa imagen. Dicen ustedes, por ejemplo, la clase pasada vimos, tenía yo mi paralelogramo y la transformación me lo mandaba a otro paralelogramo. Tentativamente, el que está en el dominio debiera de ser un poquito más amable, más sencillo, esa es la intención, que el que nosotros encontremos en este otro plano. O sea, la clase pasada dijimos que teníamos XY y que el plano XY, donde estaba originalmente nuestra región, íbamos a considerar que era la imagen de la transformación. Las cosas funcionaban así al revés, ¿verdad? Y que provenía de alguna otra región en un plano V, digamos. Si usamos la misma notación de Marsen, proviene de un plano V un poco más sencillo. Entonces, en este sentido, si nosotros conocemos los vértices de de este paralelogramo, también es un comentario que les hace por ahí Marsen. Si ustedes conocen los vértices de este paralelogramo y conocemos la transformación, si es como es lineal, pues conocemos la matriz de cambio de coordenadas, que también hicimos ese ejercicio la vez pasada, también dimos la matriz, pues entonces basta conocer los vértices de la preimagen, como quien dice. Bueno, vamos a ponerle A'. Y no necesariamente tienen que estar recorridos en el mismo sentido también, pero sí basta conocer los vértices para nosotros saber cuál es el paralelogramo del que proviene. Por ejemplo, si
si este paralelogramo lo estoy nombrando de esta manera, siguiendo este orden, pues no pasa nada con que se recorra en el sentido contrario, ¿verdad? El sentido en el que recorremos las curvas, ya lo vamos a ver en unos días más que empecemos a revisar el teorema de cambio digo, la integral de línea. Va a ser importante el sentido en el que recorramos las cosas, pero bueno, en este caso tenemos permitido que el sentido no sea el mismo, pero sí se conserva el hecho de que paralelogramos van a dar a paralelogramos. ¿Sale? ¿Cómo sé cuál es el sentido en el que estoy recorriendo una curva, si encierra alguna región? Por ejemplo, aquí si yo me paro en la orilla y la recorro en el sentido en el que la que estoy mostrando, la región va a quedar a mi izquierda siempre. Mientras que aquí si recorro la orilla del paralelogramo, la región va quedando, la región encerrada queda a mi derecha. Ahí sé que hay un cambio de orientación. Pero bueno, ese es un comentario que más o menos vimos la clase pasada a través de un ejemplo. También nos interesa que la transformación de coordenadas que tomemos en cuenta para el cambio de variable no sea, ¿cómo decirlo? Bueno, que sea inyectiva. Vamos a ponerlo así. Nos interesan transformaciones de coordenadas. Transformaciones inyectivas. ¿Qué quiere decir que sean inyectivas? Pues bueno, la definición de toda la vida, ¿verdad? O sea que si sucede que TW1 es igual a TW2 para algunos W1 y W2 en un dominio, entonces de ahí se puede seguir que los dos valores son el mismo. Los dos vectores en este caso, porque estamos de R2 a R2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el comportamiento de la transformación es útil para hacer un cambio de coordenadas. Si ustedes tienen una región, no vamos a dibujar un paralelogramo, vamos a poner, no sé, una hojita, suponiendo que este es su plano V. Lo que nosotros no queremos que suceda con la transformación, voy a ponerles aquí una espantosa X de esos de las de Chabelo, aprovechando que Chabelo se puso de moda en los últimos días, otra vez. Sí, nosotros vamos a querer que no suceda algo como esto. Em, Pensando en esos dibujitos que luego les gustan a los topólogos. Vamos a ver si me sale mi dibujito. Sí, creo que sí. Ándale, así mero. Sí, nosotros vamos a pensar que lo que no quiero que haga la transformación es algo como esto, que la región en algún momento se considere que se dobla y que se superpone en la imagen, ¿verdad? ¿Y eso por qué no quiero que suceda? Pues porque el área va a estar muy alterada, de manera que no voy a poder recuperarla no voy a poder recuperar su variación con los métodos que voy a presentar a continuación, ¿verdad? O sea, si esto sucede, digamos que esta región, la puedo sacar de R2, la doblo como si fuese una hoja y la superpongo aquí en la imagen, pues entonces eso ya no es de una transformación inyectiva, ¿verdad? Ya tendría yo dos puntos del dominio que van a dar al mismo punto en la imagen. ¿Sí me explico? Una pregunta. En el dibujo del medio no se, o sea, nada más fue doblez, pero no se torció, ¿verdad? Como la cinta de móvil. No se hizo nada de eso. Ándele, no necesariamente. Bueno, incluso
pues el torcer podría suceder con alguna transformación, pero más bien ese es si eso sucede, es algo que nosotros no queremos para nuestras transformaciones. Sí, en este caso nada más estoy tratando de ejemplificar que si que hay una especie de doblez y es que dos puntos van a dar al mismo punto a través de la transformación. Sí, gracias. Sí, nada. Y eso es lo que nosotros no queremos. O sea, no queremos transformaciones así, no nos van a servir para el cambio de variable. Em, Porque bueno, tenemos problema con el área, ¿verdad? O sea, no podemos pensar en este sentido que estiramos un poquito o que aplastamos o que modificamos, digamos, como más o menos adecuadamente una región para convertirla en la otra. Cuando eso sucede, cuando son inyectivas las transformaciones, pues uno tiene más o menos cierto control todavía sobre ellas, ¿verdad? Em, es algo que podría no suceder en un cambio de coordenadas polares, por ejemplo, que es a lo que vamos ahorita, es el siguiente comentario. Necesito yo ser cuidadoso en definir el dominio de mi transformación para garantizar que siga siendo inyectiva. ¿Sale? Porque entonces sí, precisamente en los cambios de coordenadas polares, pues sí, si yo me paso del dominio, del rango en el que puede estarse moviendo el ángulo, por ejemplo, pues la naturaleza de las funciones seno y coseno hacen que sí haya un doblez de este estilo. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. ¿Sale? Pero por lo regular, ante los cambios de coordenadas, cuando nosotros definimos ya el dominio, pues entonces evitamos este tipo de cosas. ¿Sale? Entonces, vamos a ponerlo de esa manera. P, si pensamos que si le llamamos así al cambio de coordenadas polares, eh, cilíndricas y esféricas que vimos también en la clase pasada de R3 a R3. Entonces, vamos a poner aquí polares, cilíndricas y esféricas. Entonces, estas transformaciones van a ser inyectivas con la debida restricción de los dominios o de los parámetros, ¿verdad? De los dominios, vamos a ponerle así, de los parámetros. ¿Sale? Y bueno, también hay que tener cuidado. Les digo, son consideraciones que hay que tener, no dejar de revisar en los ejercicios, pero por lo regular con estos cambios de coordenadas, pues basta con restringir bien su dominio, ¿verdad? Verificar que eso suceda. Y también hay que tener cuidado de que si nosotros queremos que esta sea la imagen o sea, que la región en la que nosotros estamos trabajando de inicio sea la imagen de una transformación, pues bueno, definitivamente uno debiera esperar que la transformación sea sobreyectiva en una región, cuando menos, más chica, perdón, más grande que la que estamos utilizando. O sea, ¿qué quiero decir? Que si yo quisiera trabajar, por ejemplo, en ese círculo, supongamos que esta es la región en el plano XY donde estoy trabajando, entonces debiera yo cerciorarme de que la transformación se puede regresar en toda esta región. O sea, si esto es T y esto es V, entonces verificar que T-1 de esta región en realidad existe. O sea, que tiene sentido para todos los puntos. ¿Sí me explicó? Vamos a ponerle aquí que esto es omega y que esto es T-1 de omega.
Entonces, hay que poner especial cuidado. En que T-1 de W, perdón, de omega tenga sentido. Para la región omega que estamos considerando. Y esta es una especie de sobreyectividad en omega, ¿verdad? ¿Sale? O sea, que el cambio de coordenadas, pues, o sea, que la transformación, que todos estos puntos de aquí se puedan ver como imagen de la transformación, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque podemos tener alguna transformación que a lo mejor tenga, pues, que la imagen llegue hasta alguna otra región. Si hay puntos que se salen de ahí, pues bueno, estaría siendo válida la transformación simplemente para los puntos que se pueden ver como imagen de otros en el plano V. ¿Vale? ¿Está claro eso? Y entonces, necesariamente debería de ser el problema resolver una aplicación o una transformación sobre, Sobreyectiva. De hecho, necesariamente. necesariamente, sí. Y si lo vemos en este sentido, entonces, si nos restringimos a la imagen y a la preimagen, o sea, las regiones que están transformándose una en otra, pues sí esperaría uno que haya como cierta eh, biyectividad, ¿verdad? Entonces, inyectiva para que no haya dobleces y pueda yo tener control sobre el cambio del área todavía, y sobreyectiva para garantizar que todo punto en la región, en el plano XY, se pueda ver como, bueno, tenga sentido agarrar la preimagen, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, de nada. Entonces, es lo que vamos a pedir. Por supuesto, para polares, cilíndricas y esféricas, pues esto sí va a suceder. Bastará restringir los dominios de donde están los parámetros y pues que todo punto en el plano XY o en el espacio XYZ, pues se va a poder tener una preimagen con esos parámetros, ¿verdad? Y los comentarios que hacíamos la clase pasada sobre las polares, de que o las, bueno, en el caso de las tres, ¿verdad? Las cilíndricas, las esféricas, no tiene sentido un radio negativo, pues eso ni siquiera está en el dominio de los parámetros, entonces, pues si lo quitamos de antemano, tampoco tiene por qué haber problema. El problema está con los dobleces, ¿verdad? Pero bueno, esas son las consideraciones que hay que tener. Ahora, ¿cuál es la idea entonces del cambio de variable? Vamos a ponerlo aquí. Y ahorita enunciamos ahí el teorema. La idea es que nosotros, como les decía, tengamos una región. Voy a poner dos planos y vamos a ir poniendo dos integrales. Suponiendo que yo tengo aquí mi región, vamos a llamar omega. Bueno, le he estado llamando indistintamente omega a la imagen o a la preimagen, ¿no? No es que haya incluso pueden llamarle como ustedes quieran. No hay una convención al respecto. Bueno, ahí está. Sí, la idea es que nosotros, aquí está mi transformación. Y de inicio, el problema que yo voy a tener enfrente va a ser calcular una integral doble, en este caso, hablando de dos dimensiones, calcular una integral doble sobre la región omega que está a la derecha. Ese es el problema original. Quiero reducir a un problema más sencillo, que sea la integral sobre esta omega prima, que es la imagen inversa de omega, ¿verdad? Entonces, yo sobre esta región tengo una función definida. Vamos a pensar que
Bueno, ténganme paciencia con mis dibujitos. Antes transmitir la idea, ¿verdad? Creo que el amarillo no se va a alcanzar a ver en las notas, pero bueno, nada más es para hacerle ahí el cotorreo. Esta es mi región omega y entonces sobre cada uno de estos puntos yo tengo definida una función que su dominio es omega, ¿verdad? Entonces, por aquí yo voy a querer calcular la integral doble sobre la región omega de la función xy y ese va a ser como el problema original. Yo quiero calcular esa integral, quiero calcular el volumen. Bueno, entonces, si el problema si yo hago el cambio de coordenadas, pues entonces vean ustedes que tanto la x va a ser una función de u y b, y también y. Aquí hay un abuso de notación, ¿verdad? Debería poner F1 y F2, pero bueno, no quiero complicar la notación. X y Y se consideran imágenes de los dos parámetros. Entonces, ¿cómo se ve como algebraicamente en la integral? Pues esta integral, si yo hago el cambio de variables, pues entonces tendría una integral, donde lo ponemos, lo vamos a poner hasta acá. La integral doble sobre omega prima de f, pero f está evaluada en xy, o sea, en eso corresponden las alturas, y aquí como x depende de u y de b, pues entonces debería yo poner en evidencia que esta expresión se va a convertir en algo que depende de u y de b. ¿Sí me explico en ese sentido? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una expresión, piensen ustedes que es x cuadrada más y menos 5 de xy, ¿no? Es una función que depende de x y de y. Si ustedes me dicen que x e y son el cambio de coordenadas polares, aquí estamos en r y en teta, entonces al reemplazar las equivalencias para x, pues yo voy a tener r cuadrada coseno cuadrado de teta más r cuadrada seno cuadrado de teta menos 5r cuadrado seno por coseno, ¿no? Entonces la expresión que me queda ya está en términos de r y de teta. A eso se refiere esta composición, ¿verdad? O sea que ustedes aplican f a x y a y, pero x y y a su vez dependen de otros dos parámetros. Entonces esta expresión pues ya depende de r y de teta. Está definida sobre omega prima, que es la preimagen, pero y ahora voy a intentar calcular esta integral respecto de u y de b. Pero todavía está el detalle del cambio del área, ¿verdad? ¿Por qué se considera el cambio del área? ¿Sí me siguen? Sí, eso ya es usando las coordenadas que nos dio la clase pasada, ¿no? Exacto. Sí, se convertiría en esto, digamos, usando el cambio de coordenadas. Pero estoy dejando un espacio porque recuerden ustedes que cómo se calculaba el área de esta región, pues considerábamos la función constante 1. O sea, el área de la región omega, basta con que yo determine los límites de integración, calculo la integral doble sobre la región omega de la función constante 1 y calculo la integral doble, porque eso me ponía un techito de altura 1, ¿se acuerdan? Y entonces el volumen que estoy calculando es el área de la base por la altura que sería 1. Entonces numéricamente estoy calculando el mismo valor cuando le pongo encima a esta gráfica, a esta región, la constante 1. ¿Se acuerdan de ese comentario que hicimos? Sí, po. Entonces, ¿qué sucedería en ese caso particular? Pues bueno, la función constante 1 no depende de cuáles sean los parámetros x, y o u y b. Entonces, si eso me permite calcular el área de la región, entonces, ¿en qué se convierte esta integral? Pues esta integral se convierte en la integral doble sobre omega prima de la función constante 1 otra vez respecto de u y de b. Pero esto en realidad sería el área de la región omega prima por su parte, ¿verdad? La función constante 1 definida sobre esta región.
Y no es cierto en general que el área que yo estoy considerando aquí a la izquierda sea la misma área que la derecha. O sea, si fuese igual, o sea, si el cambio de coordenadas no me, no tuviera o no sufriera un cambio en el área, o no dependiera de algún cambio en el área, entonces el área de la imagen sería la misma área que la preimagen, ¿verdad? La parte del dominio. Entonces eso no es cierto y nosotros necesitamos considerar alguna función que me permita decir cómo cambia el área y cómo tengo yo que modificar mi integral original para recuperar la integral que quiero calcular. Entonces aquí hay que multiplicar por algún valor y resulta que ese valor, pues de hecho tengo que incorporarlo a la integral. ¿Sale? Y entonces esa expresión, ese valor k, es lo que nosotros le vamos a llamar el jacobiano. ¿Sí se entiende la necesidad de esto? Sí, profe. Sale. Entonces, ¿quién es el jacobiano y por qué nos va a servir para ver el cambio en el área? Ahorita vamos a... Déjenme incorporarles el escrito. Entonces, como, bueno, el jacobiano es como esa transformación que distorsiona o que cambia la forma de la región que estamos calculando. Ese sería Exacto, el papel jacobiano. exactamente. Nos está diciendo cómo, cómo cambia esa... Bueno, ¿qué tanto se distorsiona? Es una medida de la distorsión, precisamente, como bien dices. Ok, gracias. Sí, de Entonces, nada. supongo que para cuando estamos en un espacio de dimensión más grande, entonces ese jacobiano pues, va a ser un determinante más, de más variables. Bueno, va a tener más entradas, digamos. Exactamente. Sí, va a ser más grande. Pues sí, depende definitivamente de la dimensión en la que estemos trabajando. En este caso, la región de abajo es de 2, es de R2, ¿no? Porque son funciones de R2 en R, la que estamos ahorita analizando. Pero las otras, bueno, ya cuando sean más grandes los espacios, van a ser regiones de Rn a Rn-1 sería una dimensión menos a la que se va a aplicar la transformación. No, de hecho es la misma dimensión porque transformamos una región en otra. O sea, Ah, ya, ya, sí. sí, sí, la función sí sigue siendo una función real definida sobre omega. Omega puede estar en varias dimensiones. Entonces, la transformación de la que hablamos, la t, va de Rn en Rn. Entonces, estamos modificando el dominio y estamos viendo qué cambio sufre el volumen si nosotros modificamos el dominio de las funciones. Por eso este detalle de hablar de f compuesta con la transformación. Esto en realidad, el cambio de coordenadas, esa es la idea. Y qué bueno que lo mencionas, porque esto de aquí es f compuesta con t, que está definida sobre omega prima y se va hacia r. O sea, tú tienes una región en Rn y tú quieres calcular la integral de una función real definida en Rn. Entonces tú cambias la base. Bueno, al cambio, ¿qué significa cambiar la base? Significa interpretar esta región como la imagen de otra región más simple, pero esta región más simple, para tú poder llegar otra vez a evaluar la f en los puntos x, y, pues entonces tienes que evaluar la f en los puntos x que son imágenes de u y de b. Entonces, más bien estás cambiando el problema de calcular la integral de f por calcular la integral de f con posición t. Y eso
como cambia la función, como cambia la región de la base, pues definitivamente va a cambiar el valor de la integral. Entonces, quien recupera esos, bueno, quien vuelve a calibrar, digamos, la integral, el volumen bajo, encima de esta región, hay que calibrarlo para recuperar el volumen original. ¿Sí me explicó? Y entonces el que calibra es el jacobiano, precisamente. Exactamente. ¿Sale? Ese es el asunto. Entonces, ¿cómo le hacemos para hablar de esos cambios? Déjenme ver. Ahí está. Ya me traje la definición del libro de Margen. Pues bueno, vean lo que hace, lo que les dice Margen. Este determinante jacobiano, es el que le llama. El determinante jacobiano corresponde a una transformación. Ustedes tienen la transformación T. Aquí Margen le llama D asterisco al dominio, ¿verdad? Que es lo que yo le estoy llamando omega prima. Eh, no sé si pueda borrarlo aquí. Bueno, lo voy a escribir encima, a ver si no les provoca muchos problemas. Bueno, sí, lo voy a poner aquí. Definido en omega prima de R2 a R2 es una transformación de clase C1, o sea, es que la primera derivada sea continua, y bueno, esto lo pedimos para que tenga sentido las derivadas parciales. Y la X y la Y las vemos como imágenes de U y de B, o sea, se ven como funciones, eso quiere decir. El determinante jacobiano de la transformación se escribe de esta manera. Margen le pone esta notación, pues sí, porque como X depende de U y de B y la Y también depende de U y de B, entonces las derivadas parciales se van a calcular respecto tanto de una variable como de la otra. Entonces, en realidad es lo que estamos haciendo. Y este determinante es la matriz derivada de T. Bueno, si se dan cuenta cómo está construido el determinante jacobiano, este renglón corresponde a las parciales de X respecto de U y de B. Y este renglón también a las parciales de Y respecto de U y de B. ¿Sale? Entonces es el orden que se va siguiendo. Por eso la notación de parcial de X respecto a estos dos, parcial de Y respecto de estos dos. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué la derivada parcial. Déjenme les comparto otro dibujito para explicarlo. En la clase pasada, nosotros calculamos el área de un paralelogramo. Y el área del paralelogramo dependía de los vectores, de los dos vectores que formaban el paralelogramo, ¿verdad? Que lo generaban. Entonces, ¿qué hacíamos con esas coordenadas? Inclusive, lo único que hacíamos era multiplicar cruzados los valores de las coordenadas, o sea, el determinante, ¿no? Ahorita déjenme, lo voy a dibujar también. Solo que hay que pelearme un poquito para jalar la imagen. Aquí está. No, esta no es. Ahí está. Esta es la imagen a la que platicábamos la vez pasada. Eh, sí, en la clase pasada hicimos un ejemplo y ese ejemplo tenía esa intención, ¿verdad? Yo les dije, teníamos dos vectores que generaban el paralelogramo, inclusive hicimos las cuentitas y toda la cosa. Aquí están mis dos vectores que generan el paralelogramo. E inclusive hicimos las operaciones para calcular el área, ¿verdad? ¿Cómo se calculaba el área si ustedes tenían un vector M, digamos, con coordenadas AB y un vector N con coordenadas CD? Pues podíamos generar un paralelogramo, lo hicimos en la clase, hicimos las operaciones. Ahorita a lo mejor recuperamos las notitas de ese día. Y el área de esta región, pues finalmente resultó que bastaba con que yo pusiera A, B, C y D,
calcular este determinante, bueno, el valor absoluto, ¿verdad? Y entonces el área del paralelogramo se definía como eso. Hicimos las operaciones como para verificarlo geométricamente y también resultó que lo importante eran las coordenadas de los vectores que generaban al paralelogramo. Entonces, esto ya nos da una idea de que y por eso hablamos de las transformaciones lineales, porque el área de los paralelogramos, pues las determinamos, las calculamos a través de un determinante así. Entonces, al ser la derivada la mejor aproximación lineal en un punto, pues entonces por eso nos hace pensar en la derivada parcial, ¿verdad? Si ustedes tienen esta región original, que esta es la que yo le llamé omega prima, y se transforma en esta omega, que es t de omega prima, siguiendo la notación que estábamos platicando. Entonces, las derivadas parciales, vean, son multiplicadas por el incremento de u, tanto la parcial de x como la parcial de y. Y eso nos permite calcular este vector tangente, como quien dice, ¿verdad? Entonces, este otro vector tangente en la otra dirección, pues también me permite generar un paralelogramo que aproxima el área de la región original, ¿verdad? Si la región original es digamos, esta sección que se despega del paralelogramo generado por estos dos vectores, pues entonces los vectores tangentes son los vectores que van a generar un paralelogramo cuya área va a aproximar a esta región, ¿verdad? Si pensamos que esto es parte de una partición y que esto es una región más grande, o sea que omega prima fuese más grande y esto fuera parte de la partición, pues entonces si esto es omega, entonces lo que estoy logrando con esto es tener una aproximación de las áreas. Y si luego calculo la integral de estas variaciones, pues entonces nos vamos a dar cuenta de que voy a tener una muy buena aproximación para el área. La integral finalmente ya va a ser el límite de todos estos procedimientos para la partición que yo genere. O sea, que yo puedo recuperar, en otras palabras, vamos a ponerlo aquí, yo puedo recuperar el área de la región omega a través de la integral doble sobre la región omega de este determinante, ¿verdad? O sea, si yo hago este procedimiento de calcular las parciales y y hacer la suma de todo esto, que es a lo que me estoy refiriendo aquí, y fíjense respecto de u y de b, perdón, este es omega prima. Si hago este procedimiento, entonces con una integral definida sobre esta región, yo puedo recuperar el área original. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? ¿Sí me siguen? Sí, profe, ahí voy, ahí voy. Más o menos. Por ahí hay un dibujito un poco mejor. Bueno, no sé si lo capturé, creo que no. A ver, déjenmelo. Me lo traigo también para acá. Ahí voy. Aquí está. Este es el que me gusta. Sí, ¿qué estoy diciendo? Miren. Digo, por supuesto, uno se puede sentar a decir, pues tienes una partición de la región original y la ves como una partición inducida por la región omega prima, y nos podemos poner a darle nombres y escribirlo todo, pero bueno, a lo mejor no hace tanta falta para justificarlo. O sea, sí, incluso más de no lo hace, no se sienta a hacerlo porque pues sería horrible hacerlo. Habrá quien sí quiera escribirlo de manera extremadamente formal y está bien, está en su derecho de hacerlo. No lo vamos a hacer porque lo que me interesa más es que se entienda
la, la manera de proceder que estamos siguiendo, ¿verdad? Miren, a esto me refiero. No sé si alcanzan a ver el dibujito todavía. Creo que sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo funciona el jacobiano? Es de lo que estamos diciendo, miren. Si ustedes toman el jacobiano, porque son las mejores aproximaciones lineales, o sea, lo que hacemos geométricamente es usar rectangulitos cuyas áreas se aproximen al área que nosotros tenemos enfrente. O sea, fíjense en esa región que yo tengo ahí. Sí, déjenme ver si puedo mover poquito. Creo que no. Aquí está, creo que con este, sí. Es un poquitito más grande. Sí, miren, ustedes quieren calcular el área, no nos vayamos a la integral todavía, quieren calcular el área de esta región, ¿sale? La región omega que yo le estoy llamando. Ah, pues lo pude pintar de blanco, ¿verdad? Y así lo borraba. Bueno, esta es su región omega. Entonces, ustedes tienen, si ustedes generan una partición, que normalmente va a ser una partición bonita, en términos de que U y B, el cambio de variables, pues esta región se interpreta de mejor manera. Entonces, lo que vamos a lograr es tener una partición de esta región, ¿verdad? Pero nuestras regiones pues no tendrían por qué ser rectangulares. Aquí por lo general no van a ser rectangulares. Sin embargo, las derivadas parciales, la matriz jacobiana, me va a permitir generar rectángulos cuya área aproxime a cada una de estas. ¿Sale? O sea, estoy pensando en las derivadas parciales para cada rectangulito. Si hago la suma de todas estas áreas, que serían las sumas de estas aplicaciones para cada punto, o sea, yo me fijo en un punto aquí, que es lo que está diciendo esto, me fijo en la imagen de ese punto, que ya es en coordenadas XY, y ahí estoy montando ese rectángulo cuya área es una aproximación de lo que yo tengo. Entonces, hago la suma de todo eso, y la suma de todas las áreas me va a generar una aproximación del área de omega. Pero si yo calculo la integral de este jacobiano, o sea, veo el límite al que van a llegar todas estas sumas y voy cambiando las particiones en omega prima, entonces voy a tener esta integral de aquí. Y lo interesante de esta integral es que la integral que me va a medir, me va a medir el área de la región en la imagen. Estoy midiendo el área de la región en la imagen a través de una integral doble de un menjurje que me inventé y que está en términos de U y de B, por supuesto, sobre la región omega prima. ¿Sí ven lo emocionante? Eso es lo que está diciendo esto. Una pregunta. Sí, En el dibujo de la derecha tenemos, bueno, es el mismo rectángulo que está en la izquierda, pero el que está enfrente, lo que estamos viendo es que, así me explico. Digamos que la derivada viene siendo lo que nos da es la derivada es el plano tangente, es lo que nos da. es un vectorcito. Ajá. Un Pero vector, ajá. en este caso particular, porque la derivada parcial es la derivada direccional en la dirección de U, ¿no? O sea, tú te fijas en las direcciones de tu parámetro U y B. De hecho, es la derivada parcial, ¿verdad? La derivada direccional es una generalización de la parcial en el sentido de que tú puedes dar quieres calcular
puedes calcular la derivada en una dirección que tú quieras, ¿verdad? Pero si tú defines las direcciones U y B, que presumiblemente son ortogonales y son más fáciles de ver, entonces en esa dirección calculas estos vectores. En realidad te van a dar vectores, en este caso particular de 2 dimensiones. ¿Vale? De hecho, sí te van a dar vectores en general. Sí, porque el determinante es una manera de calcular el contenido, ¿no? Entonces, como buenas aproximaciones lineales, tú lo aproximas de esa manera porque sabes calcular volúmenes a través de esos vectores. En el caso de 3 dimensiones, pues sería el triple producto escalar, ¿verdad? Si se acuerdan de los 3 vectorcitos, los 3 vectores tangentes. Entonces, montas por cada punto del dominio, bueno, del omega prima, montas sobre la imagen de ese punto ese sistema de vectores y calculas ahí el contenido, en este caso es el área. Y entonces haces la suma de todos esos contenidos y esa suma de contenidos, esa suma de áreas en este caso, te va a generar el área de la región imagen, que es la que te interesa, ¿verdad? Pero te interesa recuperarla en términos de los otros parámetros, de los parámetros U y B. Y eso es lo maravilloso de esta fórmula que estamos poniendo aquí. Que tú te acabas de inventar un menjurje, que es este determinante jacobiano, que está calculado sobre omega prima respecto de U y de B para recuperar el área de la región omega. O sea, para hacer la diferencia y a ver si nos estamos entendiendo, el área de la región omega a través de una integral doble, lo que dijimos hace ratito, es la integral doble sobre omega de la función constante 1 y respecto de las variables x, y. O sea, si tú te olvidas del sistema, del cambio de coordenadas, del sistema de referencia, aquí a la izquierda, digo aquí a la derecha, perdón, es que yo lo veo a la izquierda. Aquí a la derecha tienes los parámetros x, y tú quieres calcular una integral doble sobre omega. Y la integral doble sobre omega que te recupere el área es la de la función constante 1. O sea, montas encima de la región una altura 1, calculas el volumen, y el volumen tiene el mismo valor numérico que el área, pero estás en tus parámetros x, y. Ahora, el jacobiano te permite irte a las variables u y b que te describen la región de manera más sencilla y pero el precio que tienes que pagar es que tienes que meter ahí ese determinante jacobiano. O sea, esta es la modificación K a la que yo me refería hace un rato. ¿Sí me explicó? Sí, pero ya quedó más claro. ¿Ves? Sí. Entonces, lo que acabamos de decir es que si yo quiero usar una integral doble sobre omega prima de la función composición, o sea, si quiero calcular el área sobre esta región y bajo la gráfica de f a través de esta reinterpretación de los parámetros, entonces tengo que incorporar aquí el jacobiano. ¿Sale? Esa es como que la idea. Entonces, pues vamos a poner nuestro teoremón, ¿verdad? Todo lo que acabo de decir es la demostración del teorema. Entonces, déjenme ponerlo para integrales dobles. Y ahorita, a través de ejercicios, espero que nos alcance el tiempecito, lo vamos a hacer para integrales triples también, que es muy, muy similar, ¿verdad? Es la analogía completamente. Entonces, ¿qué nos está diciendo el teorema? ¿Dónde está mi teorema? Aquí está. Listo, teorema de cambio de variables para integrales dobles. Tienes dos regiones elementales. Bueno, las regiones elementales son las que podemos describir como lo hemos estado haciendo. Sí. Bueno, voy a poner aquí mi dibujito de todos modos para hacer alusión al teorema. Tú tienes una D y D' regiones elementales del plano y tienes una transformación que te lleva de asterisco a D. Bueno, lo que estamos diciendo es que probablemente aquí tengo yo una región más amable que le llamo D asterisco.
en los parámetros U y B. Y aquí tengo la región original cuya dificultad de descripción me llevó a cambiar las variables, ¿verdad? Creo que yo solo me compliqué la vida con mi dibujo, pero bueno, ahí está. O sea, yo considero un cambio de variables y este vato es la imagen inversa de este. Bueno, entonces, sobre esta región XY, en el plano XY, tú quieres calcular la integral doble. ¿Qué quiero decir? Yo tengo la intención de calcular esta integral doble. Este es mi objetivo, calcular la integral sobre de esta región. Bueno, resulta que si tú te quieres llevar esta región y la vas a reinterpretar en términos de otros parámetros aquí a la izquierda, entonces lo que puedes hacer es, lo que va a pasar es que tu función va a sufrir un cambio porque la X y la Y tú las vas a ver como funciones de U y de B y esta función te va a generar otra función f' o f mayúscula si quieres sobre esta región, ya no la función f. Entonces lo que habrá sucedido es que el volumen debajo de f y por encima de esta región se convirtió en el volumen debajo de otra función f mayúscula que ahora depende de u y de b sobre esta otra región. Pero el precio a pagar es, digamos, el poner el jacobiano. Tú tienes que poner el jacobiano con esta función porque este te va a permitir recuperar la variación original del volumen, o sea, bueno, el valor original del volumen. Y por eso es que esta integral está respecto de u y de b. ¿Vale? Que de hecho aquí debimos haberlo escrito más bien como de u y b, pero esta notación no lo está usando Marcel, ¿verdad? Para no predisponernos en el orden de integración. Nosotros estamos evitando esto. Pero bueno, ese es el teorema de cambio de variables. ¿Sí me explicó? Sí, po. Bueno, entonces, ejemplo. Sí, necesitamos ejemplos, ¿verdad? Déjenme ver si tengo por aquí a la mano la imagen de la clase donde, creo que fue precisamente la clase pasada, ¿verdad? Si fuera del miércoles. Exacto. A ver, déjenme ver dónde están las notas. Aquí están. Creo que ya las hallé. Déjenme las abro. Una ventana nueva. Aquí está. Miniaturas. Bueno, vamos a tomar primero la transformación que la del ejemplo como tal, ¿verdad? Aquí está. Sí, ya la tengo. Bueno, ustedes me van a ayudar a calcular el jacobiano. Y ahorita lo vamos a hacer todos, pero aquí están las notas de la clase inmediata anterior, ¿verdad? La clase pasada hablamos de este ejemplo en particular. Nuestros variables u y b eran las direcciones de esta cuadrícula normal que generábamos, esta ortogonal, y habíamos dicho que esta transformación que tenemos aquí, déjenme ver si lo puedo marcar. Ups. Sí. Esta transformación que yo tengo aquí es la que me permite mandar al vector i en las coordenadas u y b y al vector j en este vector alfa y este vector beta que pusimos acá. Su regla de correspondencia es esta, o sea, esta es la función que yo estoy llamando como x que depende de u y de b, en este ejemplo particular, y esta es la función y que depende de u y de b. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el determinante jacobiano, lo voy a escribir aquí, bueno, creo que sí es un calvario escribir estas cosas acá. Estoy
usando el lenguaje de las abuelitas, ¿verdad? Es que el fin de semana anduve mucho plática y plática con mis suegros, entonces uno se le pegan las maneras de hablar, ¿verdad? Bueno, ahí está. Entonces, perdón, sí seré. Aquí está X y B. Bueno, calculen esto, ¿sale? Y lo mismo para Y aquí abajo. Ya me pescaron, ¿verdad? A ver, háganlo. Y vuelvo en un minutito, ¿sale? ¿Listo, muchachos? Sí, ahí es necesario poner como la X igual a 2U más B, ¿verdad? Ujú, exacto. Y la Y es U más 3D. Entonces la parcial de X respecto a U es 2 Ajá. y la parcial de X respecto a B es 1. 1. La otra es Y sería 1 y la otra sería 3. Exacto. Ok, déjenme entonces, me lo llevo para acá, lo que acaban de decir. Ya aquí estoy tratando de escribirlo. Si tenemos una transformación lineal dada por esta matriz, es decir, que X va a ser 2U más B, Y va a ser U más 3B, creo que esa fue la transformación. Pues el determinante jacobiano, el jacobiano de T, normalmente lo escribimos así. ¿Quién es precisamente? Pues este es la parcial de X respecto de U, la parcial de X respecto de B, la parcial de Y respecto de U y la parcial de Y respecto de B. Es nada más y nada menos que, ¿qué transformaciones de X respecto de U y respecto de B? Pues bueno, son simplemente los coeficientes, o sea, es otra vez la matriz que define la transformación. ¿Sí se dan cuenta? Pero bueno, el determinante es lo que a nosotros nos interesa. Entonces aquí tengo 6 menos 1 son 5. ¿Sale? Entonces, si yo tengo una integral, en el caso de una transformación lineal, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que
Bueno, vamos a poner mis vectores así para no tardarme demasiado. Pero si tengo yo esta descripción de el plano XY, y aquí tengo la del plano V, y yo tuve por aquí alguna región omega sobre la que estaba definida una función XY, entonces probablemente la convertí en una región más amable, omega prima, sobre la que estoy montando una función f, donde pongo en evidencia cómo depende esto de u y de b, o sea, es f evaluada en 2u más b, u más 3b. Y entonces, ¿cómo van a cambiar las integrales? Pues yo quiero calcular la integral doble sobre omega de f de xy, de xy. Lo que tengo que hacer es calcular la integral sobre omega prima de lo que resulte de la función 2u más b, u más 3b, reemplazando xy por eso, mi determinante jacobiano y la integral respecto de u y de b. Eso es lo que quiere decir el teorema de cambio de variables, en este caso particular de la transformación lineal. ¿Sale? O sea que tú calculas la integral de la función que resulta de hacer la composición, multiplicas por 5, calcula respecto de u y de b, y eso te va a permitir recuperar la integral original. Si me explico, si se dan cuenta, es exactamente el formato que está escrito aquí arriba. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, muy bien. ¿Sí? En este caso, las transformaciones lineales, pues es sencillo porque, pues bueno, al ser lineal, esto es de grado 1, son polinomios de grado 1, y las derivadas parciales, pues siempre van a ser las constantes. De hecho, este determinante de quien define la transformación, ¿verdad? Por eso es un comentario que hice nada más durante la clase pasada, no lo probamos, no lo mostramos, pero sí lo hice, sí les dije, esto van a ser las derivadas parciales. ¿Sale? Pero bueno, lo más interesante pues es ver qué show bueno, esto fue mi ejemplo 1, ¿verdad? Ya no lo... ¿Qué pasa con las transformaciones lineales, no? Ejemplo 1. Ejemplo 2, pues vamos con las coordenadas polares, que también por ahí lo hace Marsen, ahorita lo vamos a hacer nosotros. Ejemplo 2. Y si gustan, o incluso ahorita, a ver si calculamos alguna integral o decidimos, le cambiamos la cara a la integral para ver qué sucede. Bueno, hace 2 clases calculamos, bueno, no sé si puse aquí teta, creo que puse R aquí, ¿verdad? R y teta acá. Y dijimos, esta región ni siquiera está definida para las coordenadas polares. El cambio a coordenadas polares. Y supongan ustedes, para que funcione nuestro ejemplo, que aquí tenemos un sector circular, ¿verdad? Bueno, no sector, una rebanada de pizza que podrá ser, ¿qué será? Dicen ustedes aquí a los 60 grados y un radio de unos 5 unidades, digamos. Ahí está. Este de aquí va a ser mi región omega prima, digo omega, en el plano XY, ¿verdad? Vamos a pensar que este ángulo son 60 grados y que este radio llega a 5 unidades. Entonces, ¿de dónde proviene esta rebanada de pizza respecto de las coordenadas polares? Proviene del radio de 0 a 5. Mejor voy a llegar hasta acá. Y el ángulo va de 0 a 60. Entonces, fíjense qué emoción, ¿verdad? Hacia aquí llegamos hasta el 60 grados. De 0 a 60, ¿verdad?
Y entonces la región omega proviene de esta región omega prima. ¿Vale? Y yo quiero calcular la integral de alguna función f que dependa de x y de y sobre esta rebanada de pizza. ¿Sale? O sea que lo que quiero es, aquí está mi plano XY, bueno, acá está la rebanada de pizza, y aquí encima estoy montando una función, ¿verdad? A eso me refiero. Bueno, entonces veo mi cambio a coordenadas polares. El cambio a coordenadas polares, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, la X la considera como R coseno de teta. La Y la considera como R seno de teta. ¿Bien? Entonces, mi determinante jacobiano, que es lo primero que tengo que calcular, el jacobiano de la transformación va a ser entonces la parcial de X respecto de R, la parcial de X respecto de teta, la parcial de Y respecto de R, la parcial de Y respecto de teta, ¿verdad? Y esto es en valor absoluto. Bueno, determinante. Respecto de R, ¿qué cosa es esto? La derivada parcial es coseno de teta. Respecto de, perdón, respecto primero de R les dije, ¿verdad? Ah, no, sí está bien. Respecto de R es coseno de teta. Respecto de teta es menos R seno de teta. ¿Sale? Corríjanme si algo lo hago mal. La parcial de Y respecto de R es seno de teta. Y la de este cuate respecto de teta es R coseno de teta, ¿verdad? Determinante. Entonces, determinante va a ser R coseno cuadrado de teta, menos más R seno cuadrado. Pues ya vieron para dónde voy, ¿verdad? Me da la R. Sí, perdón, una pregunta. Sí, sí me expliqué. Sí, profe, muy bien. Entonces, este cálculo lo hacemos una vez y se acabó, ¿verdad? Porque siempre va a ser el cambio de coordenadas polares, lo que entendemos como cambio de coordenadas polares es esto, y su jacobiano pues es la R, ¿sale? Entonces, cada que yo haga un cambio de coordenadas usando coordenadas polares, pues bastará agregar la R en la integral para yo poder recuperar mi área original. Y esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque ¿quién les dice qué tanto varía el área o la deformación que está sufriendo? Pues bueno, el que se dependa de la R quiere decir que entre más te alejes del origen, más grande va a ser la deformación que estás haciendo de este rectangulito. Recuerden ustedes que por eso hicimos la interpretación geométrica, porque si yo pongo pues, dos líneas aquí, pues ¿quién sufre más una mayor deformación? Pues es la línea que está más lejana al origen, ¿sale? Entonces depende de tu lejanía al origen, la deformación que vas a tener y el cambio en el área. Entonces tiene mucho sentido que el jacobiano sea una R, ¿vale? Y Entonces, una pregunta, profe. sí. Perdón No, no, adelante, adelante. bueno, ahí tenemos rectas, por ejemplo, en el rectángulo, ¿no? Pero bajo la transformación se van curvando o se transforman en recta también. No, de hecho se transforman en segmentos de círculo, de circunferencia. Ya. Sí, porque si yo fijo, no, perdón, las dibujé mal, ¿verdad? Sí, eran las verticales. Sí, eran estas, Entonces, en ¿sí? este caso van a ser así puras verticales las que vamos a transformar. Por eso es que se curvan allá. Si fueran horizontales, ¿qué pasaría con ellas? Las horizontales eran los ángulos fijos, ¿verdad? Ah, Entonces son estas. esos se transforman en rectas. Ya. Sí, muy Sí. bien. Sí, Entonces, gracias. no, de que aquí, esta de aquí abajo se deforma menos que la de aquí arriba, como quien dice, hablando de la longitud.
Perdón, la de la izquierda se deforma menos que la de la derecha, hablando de longitudes. Y estas dos ángulos constantes, pues me van cerrando el rectangulito. Por eso es que cuando yo calculo el jacobiano, y no sé si va a quedar ya bien en el dibujo, pero lo que estaba diciendo la justificación del teorema de cambio de variables es que tú te fijas en un punto aquí, a ver, es izquierda ahí abajo. Creo que estamos en ¿verdad? Izquierda y ángulo más bajo, sí, así. Sí. Entonces, el calcular los vectores tangentes aquí, te generan aquí un rectangulito cuya aproximación del área aproxima a este pedazo de pizza, sin pedazo de pizza masticado, ¿verdad? Entonces, si haces la suma de todas esas cosas con cuadrículas aquí, vas a obtener una aproximación del área. Entonces, de hecho, el área de esta región la puedes calcular. Bueno, si quieres lo hacemos inclusive, mire, ya que tenemos el ejemplo. El área de la región omega, si no quiero hacer cambio de coordenadas, sería la integral doble sobre omega de la función constante 1 de xy. ¿Sale? Pero eso pues es un cohete porque yo tendría que interpretar esta región. Tendría que partirla aquí a la mitad y decir de 0 a no sé qué en x, las alturas están de 0 a esta función lineal y de este otro valor para acá están de 0 a este sector de círculo. O sea, es un relajo definir la región para calcular su área a través de la integral. ¿Lo escribo? ¿Quieren que lo escriba? Sí, de una vez, yo digo que sí. Sí, ¿verdad? Ok. Oh, sí. Ah, está muy bien. En coordenadas cartesianas, miren lo que va a pasar. Cartesiana sin cambio de variable, es la necesidad que tenemos del cambio de variable, ¿verdad? Esta es una recta a 60 grados. El ángulo de 60 grados tiene pendiente. ¿Qué pendiente tiene tú? ¿Es pitercios? Sí, 60 grados. Bueno, necesito identificar quién es este punto. Ok, esta despejada en y es igual a 25 menos x cuadrada. Esa es la curva. Este valor, ¿quién será? Es 60 grados y 5. Bueno, las coordenadas de este punto son 5 coseno de 60 y 5 seno de 60, ¿verdad? ¿Cuánto era coseno de 60 grados? ¿Cómo eran los triangulitos? Este era el de 30, 1, 2. Este es raíz de 3. Coseno de 60 era un medio, ¿cierto? Entonces aquí son 5 medios. Y seno de 60 era, ándale, raíz de 3 entre 2. Entonces 5 raíz de 3 entre 2. Esas son las coordenadas del punto, ¿verdad? Entonces, fíjense qué cotorreo. Ustedes van a tener que calcular la integral de 0 a 5 medios y luego la integral de 5 medios a 5. Justo lo parte a la mitad. Órale, qué emoción. Bueno, luego la integral desde 0 hasta, si dividen ustedes esta y entre esta x, les queda raíz de 3. Entonces es raíz de 3x de xy. No, ya tengo un orden de integración, entonces es dy de x. Sí, exacto. Bueno, esta función que ustedes tienen aquí es raíz de 3, es y igual a raíz de 3 por x. ¿Estamos de acuerdo? La pendiente sería altura entre base, o sea, 5 tangente de 60. Y la tangente de 60 es 1 entre, digo, raíz de 3 entre 1, o sea, raíz de 3. ¿Sale? Entonces es una ecuación lineal, una línea tal cual, ¿verdad? Y la otra, lo tienen que hacer así porque por la x va de 0 hasta este punto, que es 5 coseno de 60, o sea, 5 medios.
y las alturas van de 0 a raíz de 3 de x. O sea, la y está entre, así, ¿verdad? Si lo hacen en coordenadas cartesianas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero es más complicadito. Ajá, A ver, técnicamente, exacto, se vuelve un cotorreo, ¿verdad? Que bueno, tampoco está demasiado sofisticado, lo podemos hacer, ya depende de los gustos de cada quien, pero si se dan cuenta, la descripción es un poco más sofisticada que lo que nosotros esperaríamos. Y aquí estoy calculando la integral en este orden. Si quisiera el otro orden de integración, a lo mejor es un poco más sencillo, déjenme ver si lo puedo poner también. Aquí tendrían 0 menor o igual que, no, perdón. En este orden tienen que partir la integral en dos pedazos. Dijimos 0 menor o igual que y menor o igual que el pedazo de círculo. En el otro orden de integración quizás tendrían que hacerlo de 0 hasta 5 raíz de 3 entre 2, que es la altura más grande, ¿verdad? Y la otra integral iría desde 1 entre raíz de 3 por y hasta 25 menos y cuadrada, que es la descripción de la y, de la circunferencia respecto de y. Esta es una integral un poco más sencilla, de x de y. Y esta es la doble descripción, ¿verdad? De esta región en coordenadas cartesianas. Vean nomás que relajo. Ahora, lo que me está diciendo el teorema de cambio de variables es que si yo quiero calcular el área de la región omega, pues entonces no agarres una integral doble respecto de omega. Tómate una integral doble respecto de omega prima, pero pégale el jacobiano. ¿Estamos? sí, Y pues esto está más papita, ¿verdad? Podemos poner de 0 a 5 y la integral de 0 a 60 grados, o sea, pi tercios, si quieren ponerlo en radianes, de r de teta. Y pues es una integral súper sencilla, ¿no? Tan sencilla que lo vamos a hacer. La integral de 0 a 5 de r cuadrada desde 0 a pi tercios. Y en este orden de integración, si fuera en el otro, pues también es sencillo, ¿no? ya entre dos. Perdón, lo tengo al revés, Entre ¿verdad? dos. Entre dos, cierto. Sí, sí, sí. Pero no creo que estoy calculándola al revés. Es de teta de r, Ah, ¿verdad? Que radio va de 0 a 5 y teta. Sí, es más fácil. De 0 a 5, la integral respecto de teta, pues es r por teta, nada más. De 0 a pi tercios de r. Entonces, en pi tercios me va a quedar pi tercios por r, ¿verdad? Esa es la integral de r, ahora sí. Me queda pi sextos de r cuadrada, porque es r cuadrada entre 2, como bien dice su compañero, de r0 a 5. En 0 va a ser 0 y en 5 va a ser, bueno, 25 sextos de pi. Y ese es el área de la rebanada de pizza, calculada a partir de esta región. Si ven que es mucho más sencillo. demasiado más corto. ¿Sale? Si nosotros aplicamos fórmulas para calcular el área de este sector circular, pues bueno, si son 60 grados, entonces yo tengo la tercera parte, no, la sexta parte, ¿verdad? Porque 360 es el completo del área del círculo de radio 5. ¿Cuál es el área del círculo de radio 5? Pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Pues sí, son 25 sextos de pi. ¿Sale? Si yo no supiese calcular o no tuviese una fórmula para calcular el área del círculo, pues bueno, aquí tendría yo que hacer este cálculo en una integral rectangular que no merece la pena, ¿verdad? Y este es el área en respecto de el cambio de variables, ¿verdad? Pero el detalle es el detalle fino es que ustedes tienen que agregar para que puedan seguir recuperando el área de la región. O si nos vamos a una función que está definida sobre esta región, pues entonces ya van a tener una,
una descripción un poco más sencilla, ¿verdad? Y pues sí, aquí ya vimos que sí es cierto. No le estoy echando mentiras, ¿verdad? Que ese es el área de esa región de la pizza. ¿Sale? Qué bueno, aquí vamos a poner cartesianas, esto fue polares. Bueno, si ustedes tienen otra función definida sobre estas regiones, que para eso pusimos este ejemplo, sí, déjenme lo escribo de todos modos. Si es nuestro deseo, lo vamos a poner aquí. Calcular la integral doble sobre omega de alguna función en coordenadas cartesianas, pues lo que puedo hacer es calcular sobre omega prima lo que dice el teorema de cambio de variables de r coseno de teta, r seno de teta, pégale la r que es el jacobiano y entonces ya puedes calcular tu integral respecto de r y de teta. Que yo lo que hice ahorita en particular es calcular la integral de la función constante 1 en los dos casos. Aquí queda la función constante 1 que es el área y esta es la función constante 1 con la r que es lo que dice el cambio de variables, ¿verdad? Por ejemplo, si f de x es, no sé, un plano para que no nos compliquemos la vida. 3, me gusta mucho el 3, siempre empiezo con 3. 5x más 7y. Si esta fuese la integral que voy a calcular, pues entonces fíjense, decíamos, voy a usar esta para usar la menos, la menos complicada, de 0 a 5 raíz de 3 entre 2. La integral de 0 a 5 raíz de 3 entre 2. Luego la integral de 1 entre raíz de 3y a raíz de 25 menos y cuadrada. Tendría que poner la función f, que es 5x más 7y. Supongan que esta es la intención que yo tengo de y de x, perdón, de x de y. Esto es lo que yo quiero calcular, o sea, cuando decimos esta integral, estoy hablando de esta. Yo quiero calcular esta, entonces es más fácil hacer el cambio de variables. Entonces la región va de 0 a, dijimos, de 0 a 5 y de 0 a pi tercios. De 0 a 5, de 0 a pi tercios. Estoy tomando primero r, bueno, primero teta y luego r. Entonces aquí debo de convertir la función a sus equivalencias. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que poner 5r coseno de teta, esto es la x, más 7r seno de teta de r. Esta es la integral que debiera ser con la, ¿cómo se dice? La composición de funciones, poniendo la x en términos de r y de teta. Pero además tengo yo que pegar mi jacobiano. Ese es el punto. Y pegan la R y ya pueden calcular esta integral. Entonces, para no calcular esta cosa de aquí, ustedes calculan esto de acá. ¿Sale? Entonces lo podemos simplificar un poquito. Pi tercios, puedo factorizar la R. Voy a ponerle R cuadrada. 5 coseno de teta más 7 seno de teta. De teta de R. ¿Sale? Y entonces ya calculo la integral. Respecto de teta, pues quienes van a tener algún cambio son estos. Bueno, lo termino yo creo, ¿verdad? Sí. Siempre me hago bolas con las cuentitas, ¿verdad? Me falta práctica. Bueno, ya más bien ya perdí práctica. Sí. Si calculo la integral de coseno es menos seno. Lo vamos a poner así. Menos 5 seno de teta más 7 coseno de teta. Esta ya es la integral. Desde teta igual a 0 hasta pi tercios. No hice mal un cálculo aquí. No, está bien. De R. Entonces, en pi tercios
¿Cuánto vale seno de pi tercios? Ayúdenme. Por acá lo puse en mi triangulito, ¿verdad? Seno de 60 son... Sí, sí. Raíz de 3 entre 2. 5 raíz de 3 entre 2. Más coseno de pi tercios, que es un medio. Esta es la evaluación en pi tercios. Quitamos la evaluación en... Bueno, aquí va la r cuadrada, ¿verdad? Quito la evaluación en 0. Seno de 0 da 0 y coseno de 0 da 1. Entonces tengo menos 7. Bambi. De R 0 a 5. Pues aquí ya ven pura diversión, ¿verdad? 7 medios menos 7 son menos 7 medios, entonces me queda negativo. Menos 5 raíz de 3 más 7 y todo esto entre 2, una constante. Calculo la integral respecto de R, va a ser R tercios, entonces tenemos menos 5 raíz de 3 más 7 entre 6, R cúbica evaluado de 0 a 5. Entonces en 5, dio negativo, ¿verdad? Algo hice mal. Ustedes lo ven. Qué decepción, ¿verdad? Yo lo voy, señor, güey. Yo creo que va bien. Va bien, ¿verdad? Sí, Sí, entonces tenemos menos 25 sextos de 5 raíz de 3 más 7, menos la evaluación en 0, que es 0. Entonces me dio negativo. Ah, que lo que no me gusta es que tengo una función que en principio es positiva encima de una región en el primer cuadrante que tiene valores x y positivos y el volumen me dio negativo. Entonces algo no estoy haciendo bien. A ver, déjenme ver si... Todo por la prisa de terminarlo, ¿verdad? Entonces, 5 coseno 7 seno. R, ajá. Saqué una R cuadrada, sí está bien. 5 coseno menos 7 seno. Calculo la integral respecto de teta. Ah, sí, ya vi cuál es el error. Ah, no, está bien. No, está bien. estamos calculando la integral del coseno, ¿verdad? Sí. Entonces sería Ah, positivo. sí, puse al revés los signos, ¿No? ¿verdad? Sí, sí, al revés. Sí. Exactamente, Yo sí. lo iba haciendo hace rato, iba bien, pero ya ahorita lo chequé y sí, era al revés. Sí. Exactamente. Entonces, aquí es más, exacto. Y entonces, sí, todo lo que yo dije, pero positivo. Muy bien. Sí, 7 medios positivo, exacto. Muy bien. Sí, muchas gracias. Estoy confundiendo derivada con integral. Ahí no. Bueno, el profe no sabe calcular cosas en cálculo. Muy bien. Como dicen por ahí luego, no sé sumar ni sé restar, pero sé integrar. Gracias a Dios integrar, ¿verdad? Sí, o sea, sabemos sumar y restar, pero en el límite, ¿no? Sabemos, vivimos al límite. Muy bien. Pues bueno, esa es la integral de esa función si lo hiciésemos en coordenadas polares, ¿verdad? En coordenadas cartesianas, imagínense hacer el cotorreo. ¿Qué es esto de la izquierda? Pues no es algo, no es algo que nos guste mucho, ¿verdad? Bueno, a lo mejor sí, no sé. Pero es más fácil, ese es el punto. Es más fácil de calcular. Y por supuesto, esto es en 2 dimensiones. En la próxima clase, si gustan, para ya no, perdón, no sé qué me entró en el ojo. La próxima clase podemos trabajar con, o si ustedes gustan hacerlo, nada más voy a escribir
la matriz. En próximos capítulos de esta serie, pues tendríamos que hablar de la transformación, las cilíndricas, que va de R3 a R3, y su cambio de coordenadas es X, es R coseno de teta, Y R seno de teta, y Z igual a Z, ¿verdad? Es el cambio que hacemos en coordenadas cilíndricas, aunque son cambios de R3 a R3. ¿Y cómo se va a ver mi matriz jacobiana en este caso? Jacobiano de la transformación de cilíndricas. Sería la parcial de X respecto de R, la parcial de X respecto de teta y la parcial de X respecto de Z. Que en este caso, pues aquí va a ser un 0, ¿verdad? Porque no depende de Z la X, que debiera de depender. Y lo mismo para las otras variables respecto de Y respecto de R, Y respecto de teta, Y respecto de Z. Y esto era, creo, lo que estabas preguntando, ¿verdad? Arturo. Arturo, perdón, sí. Eh, sí, esto, ¿verdad? Exacto. Entonces sí, es la analogía completamente. Aquí voy a tener que hacer bueno, ya lo hice. A ver, cilíndricas, de una vez. Es más o menos igual de rápido. Entonces, la parcial de X respecto de R es coseno, ¿verdad? La de X respecto de teta es seno. Y respecto de Z es cero. R seno es es seno también. Seno de teta respecto de Y respecto de teta seno es coseno, R coseno. Y respecto de Z es cero. Z respecto de R es cero, Z respecto de teta es cero y aquí es un 1. Entonces, pues es lo mismo, ¿verdad? Si calculo el determinante usando este 1, necesito el de 1 multiplicado por el menor de aquí, y este menor es precisamente el mismo que yo calculé hace ratito. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Calculé el jacobiano. Ah, miren. Coseno menos R seno, y R coseno. Coseno menos R seno y R coseno. Entonces, ya, va a acabar pronto. Esto es igual a R otra vez. En el caso de coordenadas cilíndricas, la R es otra vez la variación. Pues sí, ¿verdad? ¿Quién te dice cómo varía el volumen si no cambiaste las zetas? Pues, ¿qué tanto te alejas del origen? Pero respecto del radio que tú marcaste en el origen, ¿verdad? Y bueno, si gustan las esféricas, esas sí las trabajamos con calma en la siguiente clase, o si quieren revisar el cálculo, también también hay que hacer un determinante como estos. Pero otra vez lo hacemos una vez en la vida y ya lo utilizamos más adelante, ¿verdad? Si quieren hacerlo ustedes en su casa, el jacobiano, si no mal recuerdo, nos va a salir R seno de teta o de phi. El profe no se acuerda. Bueno, sí, creo que de phi. Eso nos va a salir jacobiano. Pero bueno, hacemos el cálculo la siguiente clase si gustan y tratamos de interpretar algunas regiones y de calcular algunas integrales usando cambio de variable y ya las comparamos con las integrales que habría que calcular si es que no tuviésemos el teorema. ¿Sale? ¿Se entiende más o menos el resultado? Sí, pero muy bien. Sí. Muy bien. Pues vámonos entonces a lo que siga. No sé si ya vamos a alcanzar a almorzar, pero nos saludamos el próximo miércoles, chicos. Sí, pero entonces ya habría clase el... pues sí, el miércoles yo. El viernes, bueno, jueves y viernes es puente, ¿verdad? Sí, hay puente. El Eh, sábado igual lo dejaríamos como puente o sí habría sesión. si gustan, lo platicamos. Dado que ya tenemos la tarea, a mí me gustaría inclusive que ya mejor nos dediquemos a eso
Ok. Pero sí está el espacio de que trabajemos el sábado, si ustedes gustan, pues, ¿no? Como ustedes me digan, pues, más bien. Yo con gusto, si quieren que trabajemos, trabajamos. Si quieren el espacio libre, pues también vamos bien en los temas, en el avance. No tengo ningún problema. Y así sirve que nos desconectamos un ratito. Ustedes me dicen el próximo miércoles, ¿vale? Sí, pero me parece muy bien. Ok, entonces échenle un vistazo a la tarea, por favor. Díganme si hay alguna duda, alguna cosa que les salte a la vista el miércoles. Pueden platicar con Ulises también. Escríbanme si lo prefieren y ya estamos en contacto. Sí, pero gracias. Que tenga buen día. Igualmente, chicos, que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Bye.